¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a Pensamiento Vivo. Y hoy, como todos, van a decir que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que yo aprendo más y me emociona mucho tener temas de gran interés, de gran impacto con personas que también son muy especiales, muy dedicadas, y obviamente hoy no es la excepción. Hoy tengo a una gran invitada que se llama Ninfis Sánchez, y vamos a hablar de Access Consciousness. Al ratito vamos a decir qué es y todo, pero para dar introducción, pues me gustaría primero saludar a mi invitada. ¿Sí? ¿Cómo estás, Ninfis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, gracias. Pues ella es Ninfis. Platícanos un poquito tu trayectoria, de dónde eres, tus estudios, y también me interesa mucho cómo llegaste a esto, ¿no? Porque generalmente, pues las cosas nos llegan a veces a través de señales o a veces a través de nuestras búsquedas de alguna necesidad o algo, y es bonito compartir tanto la trayectoria de ustedes para que vean el respaldo de con quién vamos a estar hablando, como el cómo llegaron a este tipo de conocimiento. A ver, te cedo la palabra, Nifis, preséntate. Bueno, yo soy originaria del norte de México. Ahí mi acento, si de repente me escuchan así como que hablando un poco fuerte, soy de Mexicali, Baja California. Trabajé muchísimos años, bueno, yo creo que casi 20 años en lo que es el mundo de la aviación privada. Yo me dedicaba a las ventas y yo tenía una vida profesional a toda madre. O sea, yo me consideraba un godín muy nice, o sea, trabajaba en una empresa de renombre internacional. Viajaba mucho, convivía con diferentes tipos de personas, tenía muy buen trabajo, tenía mi casa, o sea, mi perro, todo lo que vendría en tu checklist de cosas que deberías de tener hechas para cierta edad, lo tenía, ¿no? Y todo funcionaba muy bien, pero de repente llegó un punto en el que cuando empiezas a cumplir con todas estas, ¿no? A palomear estas cosas dentro de tu lista, pues yo decía, ¿y esto, o sea, qué más sigue? O sea, ya tengo el trabajo, ya tengo los viajes, ya tengo el carro, ya he experimentado un montón de cosas y ahora qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que seguía, digamos, a esa lista, o bueno, profesionalmente era una dirección, personalmente era casarme, tener hijos, ¿no? Llevar a los niños al colegio. Y yo veía eso y decía, como que todavía no estoy como que muy segura acerca de eso, ¿no? Pero al final de cuentas, como borrego, diría yo, como la mayoría de nosotros, o sea, seguimos el camino. ¿Por qué? Porque era lo que todo mundo a mi alrededor estaba haciendo. Si yo me sentía que me hacía falta algo, como que no tenía ese sentido de vivir, pues me decían, pues es que lo que necesitas es una rutina. Métete a clases de algo, métete al gimnasio y terminé metiéndome una maestría de alta dirección que detesté cada minuto de ella. Pero me metí porque era lo que me dijeron que tenía que hacer para sentirme bien. Cuando eso no funcionó, entonces, ¿qué hacías? Vete de vacaciones. Y me iba a las vacaciones a diferentes lugares, así a explorar. Era un momento de satisfacción, pero solamente era un momento. Y a las semanas volvía a retomar esto de qué onda con mi vida, no me gusta, a lo mejor así es las cosas, me tengo que esperar a que algo diferente llegue. Y entonces en la espera y en la espera no pasaba absolutamente nada. Así, tal cual. No sé si a alguien le suena como algo parecido, ¿no? De Sí, que sí, sí. realmente no estás viviendo, o sea, estás sobreviviendo, Claro. ¿no? Y así fue. Eso es como que mi Sí, 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 sí. Que a muchos nos pasa. Bueno, no, yo creo que no sé si a muchos, pero algunos siguen sobreviviendo con la rutina porque sí optan por el siguiente paso que dices, pues sí, la familia, y luego ya los hijos, y luego el perro, y luego el perico, y ahora las vacaciones con los hijos, y luego ya termina y otra vez vuelven a esas crisis existenciales, ¿no? Que de alguna manera, Uh-huh. eh, pues ya no llegan a dar un paso más quizás a romper con el molde que la sociedad te dice que haya, pero hay una insatisfacción, te lo comparto porque yo la sentí, hay una insatisfacción que está ahí, que no te deja, y cada vez va creciendo, aún,
yo decía, les digo a mis amigos, me iba muy bien en algo que no me gustaba hacer. Claro. Y luego precisamente pasa esto, ¿no? De que tienes todo ante los ojos de alguien, ¿no? O sea, te va muy bien y te ves feliz, pero tú por dentro, o sea, no te sientes bien y el día que explotas o que dices, no me siento bien, te dicen, pero ¿por qué? Si tienes todo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿de qué te estás quejando, ¿no? Claro. Y lo que me pasó a mí, o sea, fue precisamente que yo llegué como a un cierto punto en mi carrera profesional en donde se dio la oportunidad de irme a vivir a otro país. Me habían ofrecido un trabajo en Colombia, era una alta dirección, era algo completamente nuevo. Entonces yo ya estaba así de que planeando mi futuro, ¿no? O sea, de cómo va a ser mi vida en Colombia, de qué es lo que tengo que vender que tengo actualmente para mudarme de país, ¿no? O sea, y dentro de esa emoción y ese entusiasmo, ¿no? Por algo nuevo y desconocido, de repente me hacen saber dentro de la empresa que trabajo que el puesto que me había ofrecido un gerente y todo lo que llevábamos de lo establecido, ¿no? O sea, no existía. Era algo que no había sido aprobado, que ya sabes, procesos burocráticos y todo este rollo. Entonces ahí fue el momento en el que para mí fue una gran frustración, un gran enojo, un súper enojo, o sea, porque me sentí engañada, me sentía defraudada, me sentía abusada también, ¿no? O sea, porque todo, hace cuenta, pues imagínate que te ponen todo en charola de plata y luego te dicen, ah, adivina que todo era una mentira. Pues sí, ¿no? ¿No? Entonces, ahí yo creo que para mí fue el empezar a darme cuenta, fue como el cubetazo de agua fría, de darme cuenta de esto quizás lo estás haciendo como culpa de un trabajo, pero realmente es algo que ya viene desde hace tiempo sucediendo donde tú no estás feliz y esto solamente fue como que la gotita que derramó el vaso, ¿no? O Sí. sea, del, hey, alerta, ¿no? Y yo llevaba ya tiempo que había empezado a hacer cosas holísticas de diferente tipo, o sea, también soy angeloterapeuta, también hice mi parte de Theta Healing, exploré con meditación, biomagnetismo, chamanismo, un montón de cosas. Y yo había tomado una clase de barras de Access y no pasó nada cuando tomé esa clase. De hecho, no fue algo lindo, no fue algo que me abrió un panorama ni nada, pero en el momento en el que sucede esto del trabajo ficticio, ¿no? Sí. O sea, me puse a sacar ahora sí que todas las herramientas que tenía en mi cajón para tratar de sentirme bien. Y Claro. mi último recurso fueron las barras de Access. O sea, porque ya estaba tan desesperada de que no se me quitaba este enojo, de que ya había hecho tantas cosas y no se me quitaba y no se me quitaba. Y cada vez que me acordaba, mira, me volvía a enchilar y me empecé a correr barras de Access, que las barras de Access son 32 puntos de energía que tenemos en nuestra cabeza y que te los tocan de una manera súper suave, ¿no? No es como que te estén taladrando, no tienes que hacer una meditación, no te tienes que poner en un estado de nada, simplemente te acuestas, ya sea en una camilla, en una silla de cero gravedad, inclusive puede ser en tu cama o en el sillón de tu casa, y empiezan a tocarte estos puntos de una manera tan gentil que lo que hace para mí es como si fuera, imagínate como si fuera un destapacaño. ¿Qué es eso que está tapado? Es todo el enojo, es toda la frustración, la ansiedad, en algunos casos depresión, tendencias suicidas, o sea, son un montón de cosas que todo eso no es de nosotros, sino que nosotros siendo como una esponjita empezamos a absorber todo eso y lo empezamos a hacer tan reales que hasta piensas que es tuyo. Entonces, lo que hacen las barras es que precisamente, imagínate que eso está atorado en tu cuerpo, ¿no? Hasta a veces lo puedes sentir, las mentadas bolas estas como de estrés que te pasan. Sí, claro. ¿No? La tensión que tienes en tu cuerpo. Entonces, lo que hacen las barras es como si fuera este destapacaño, que lo que hace es que permite que toda esa energía, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todo eso que traes, se empiece a disipar.
Entonces me empecé a sentir súper bien. De repente Ok. ya no estaba enojada. De repente ya no está enojada, pero fue como, ok, bueno, pues ya no estás enojada, ya te diste cuenta que este fue como la señal de que algo está ocurriendo aquí, que no estás contento con tu vida. Y entonces empecé a realmente ponerme a ver mi vida y dije yo, pues es que, ¿qué quiero para mi vida? Ujú. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿No? O Sí, sea, porque no, ya lo de, digamos que antes mi máximo era como escalar dentro de la empresa. Entonces claro. dije yo, eso no es verdad, eso ni siquiera es mío, ese sueño no es mío, Sí, le corresponde a alguien más, entonces yo qué quiero, así ¿no? es. ¿Y cuántas personas siempre están viviendo así? Ok, Que, que están como persiguiendo la chuleta de alguien más, así es. la vida de alguien más, pero no Ujú. es tuyo. Ok. Entonces empezaste a correrte barras, que más adelante les vamos a explicar para la gente que digan, pero sí, ¿nos qué es eso? ¿De dónde viene? Dime. Pero tu experiencia fue primero como consultante, o sea, a ti te hicieron las barras, te empezaste a sentir mejor, ¿y qué cambió y qué pasó después? O sea, te decidiste acercar más a este tipo de herramientas, a este tipo de tecnología. ¿Qué pasó con tu trabajo? Para que no nos dejes en ascuas En ahí el nada más. chisme. Sí. En el trabajo continué, ¿no? O sea, y como cualquier persona que ha trabajado en empresa y con equipos, pues suceden muchas cosas ahí dentro, ¿no? Hay muchos personajes, hay muchas intensidades, hay mucha presión y de alguna manera te acostumbras a vivir en estrés, ¿no? Uh-huh. Lo que yo me empecé a dar cuenta entre más me corría barras era que me daba cuenta que el ponerme yo estresada no era algo que realmente era mío, sino que era más bien como una reacción a algo que estaba sucediendo Uh-huh. dentro del equipo y eso, ¿no? Entonces yo decía, ok, no puedo dejar mi trabajo ahora porque económicamente no podía, ¿no? Claro, claro. Pero decía yo, y no estaba totalmente feliz, Uh-huh. no por lo que acababa de suceder, sino me di cuenta que no era tan feliz en mi trabajo como yo pensaba, ¿no? Ajá. Entonces dije yo, ok, si no me puedo salir corriendo ahorita de este trabajo, porque económicamente no puedo, Uh-huh. ¿no? Y aparte no estaba así como que súper convencida de irme. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que yo puedo empezar a hacer para que dentro de mi trabajo yo esté bien, ¿no? Claro. Entonces empecé a hacer diferentes cosas, o sea, cosas bien tontas o simples, o sea, empecé a ponerme un playlist que me gustaba con mis audífonos. Uh-huh. Trabajaba yo mucho con Excel, entonces mi Excel era como un arco iris, o sea, Okay. de todo así, ¿no? Uh-huh. Me compré una taza diferente para mi café, que si eres godín, sabes perfectamente que Sí. es la taza de tu café, El termo o la taza, ¿no? Ay, ¿no? O sea, claro, claro. empecé a meter como estas pequeñas, yo le llamaría como destellos de felicidad. Ajá. Era, Creativos, que era esa energía creativa a fin de cuentas, ¿no? Para darle esa variedad y crear una atmósfera que favorece al menos la convivencia ahí con tu relación. claro, porque querer cambiar a la empresa, querer cambiar a las personas que trabajaban junto conmigo, o sea, era imposible. Yo tenía que empezar en algún lugar y empezaba conmigo, Uh-huh. ¿no? Claro. Entonces me empecé a dar cuenta de que me empecé a hacer más feliz entre las barras Uh-huh. y entre estas pequeñas cositas, me Uh-huh. empecé a hacer más feliz. Y entonces de repente lo que empecé a notar era que si antes había cosas que me alteraban, que me estresaban, que les daba yo demasiada importancia, empecé a ver las cosas como realmente eran, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, cualquier persona que ha trabajado en empresa y es fin de mes, o sea, que si el reporte, Uh-huh. que si todos nos vamos a morir si no está hecho para el día 30 o el 29, ¿no? O sea, de Sí. que todo se va a ir al carajo. Y de repente yo veía las cosas y decía, ok, yo voy a cumplir con esta fecha de entrega, porque es Uh-huh. parte de mi chamba, pero ¿verdad? ¿Las cosas se van a ir al carajo? No. ¿Verdad? ¿Me van a despedir por esto? Por supuesto que no. O sea, Sí, sí. entonces empiezas a tener más conciencia, te empiezas Uh-huh. a dar cuenta de qué es lo que verdaderamente tiene importancia para ti.
¿Y qué es eso que te estuviste comprando de alguien más o de algunos más? De cómo deben de ser las cosas, de qué es lo importante, de qué es lo que va a pasar. Y cuando te empiezas a ser verdaderamente consciente de eso, dices tú, pero esto es una mentira. O sea, he vivido yo engañado todo. Sí,